Bogotá, como las grandes ciudades, vive un frenesí constante. La cotidianeidad invisibiliza lo relevante y descubre lo trivial como ideal de vida. Las crisis vuelcan las miradas hacia problemáticas acumuladas históricamente, y en esos momentos se determinan las culpas y los culpables, en un mundo lleno de Pilatos. Los partidos políticos se sacan los cueros al sol y los ciudadanos culpan al alcalde de turno, pero ninguno hace introspección, quizá porque a nadie le gusta ver su defectuoso proceder. Algunas veces es necesario que se cuenten historias de las desgracias del mal llamado desarrollo. El tema del ordenamiento tiene que ver con todos los ecosistemas asociados a la cuenca. Hablando concretamente del Funcha, está la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que va desde Usme hasta Usaquén. Es un pulmón para la ciudad, pero ese pulmón debe ser fortalecido por un corredor ambiental, por un corredor natural que se debe plantar en la ronda. Una parte ya está, pero necesitamos seguir plantando especies nativas para seguir conectando este ecosistema de cuenca con el valle aluvial del río Bogotá, en donde están los humedales. Estos humedales, en el caso del Funcha, son principalmente el de Capellanía, el de la Vaca, el del Burro, la cuenca del Tintal, que quieren mantenerla independiente, pero pues ecosistémicamente está conectada. De tal manera que si nosotros le aseguramos desde ahora que en los próximos años el proceso del corredor ecológico del río Fucha va a tener más o menos unos 50.000, 60.000, ojalá hasta 200.000 árboles, podemos asegurarle a las futuras generaciones de que van a tener un corredor, además de viento, que va a permitir que la contaminación de la ciudad se disipe. Porque es que como la ciudad ya no crece hacia los bordes, sino va a tener que crecer hacia arriba, lo que se llama en el proceso natural de la construcción, se llama densificación. Entonces se densifica hacia arriba, crece en altura. Entonces el viento tiene que buscar por dónde correr y nosotros tenemos que asegurar que ese corredor de viento sea un corredor también para la avifauna, para los mismos insectos. La gente piensa que los insectos no son importantes, pero imagínense, en Europa en este momento están mirando a ver cómo pueden volver a repoblar de abejas Europa. Aquí nosotros necesitamos que nuestras abejas sigan siendo las mariposas, porque si no las tenemos, eso genera un desbalance y siguen propagándose plagas como lo que está sucediendo en este momento con las mirlas y con las palomas. Eso es lo que no se puede permitir, porque el equilibrio tenemos que mantenerlo. Nosotros, para las futuras generaciones, con el efecto del cambio climático y el efecto del cambio del invernadero y los gases también que se vienen produciendo en ciudades como esta, donde la huella ecológica por el tamaño de Bogotá es supremamente grande, tenemos que asegurar que Bogotá, a través de estos corredores como el del Funcha, el del Tunjuelo, el de Salitre y el de Torca, le garanticen a los ciudadanos, a cada bogotano, que vamos a tener una ciudad sostenible ambientalmente para que aquí se pueda tener una calidad de vida. Esa es la gran apuesta y tal vez es lo que muchas veces no logra uno explicar con tanta rapidez y con tanta claridad, pero digamos que ante todo lo que estamos buscando es que todos los ecosistemas sobre los que se construyeron la ciudad, en quebradas, en ríos, en humedales, se restauren a lo que más se pueda, se rehabiliten. Eso hay varias categorías de recuperación: restauración, rehabilitación, recuperación, de tal manera que en cada una de esas categorías se pueda trabajar para devolver las condiciones a lo más próximas a sus condiciones naturales iniciales. Ahora pues con el proyecto de Bogotá Basura Cero, pues lo que pretende el alcalde es que se disminuyan entradas de muchos residuos que podrían ser aprovechables, se podrían reciclar, y eso podría darle una mejor vida útil al relleno. Porque si tenemos más espacio, sí, para los residuos que verdaderamente deben de llegar ahí, pues la vida útil del relleno y los licidiados y la calidad del medio ambiente mejoraría mucho más. El programa Basura Cero lo que propone es que todo lo que sea susceptible de reciclaje, como papel, vidrio, cartón, plástico, lo separemos in situ, es decir, en nuestra casa. Ese es un deber ciudadano, es una obligación que nosotros tenemos como seres humanos y con la ciudad, para que todo lo que sea susceptible de reciclaje, que más o menos está representando entre el 70 y el 80% por hogar, y lo que sea residuos orgánicos, se separe.
Entonces hay una ruta de reciclaje que tienen los consorcios de aseo una vez por semana en cada localidad, y ahí es donde tenemos que entregar todos estos materiales susceptibles de reciclaje. De tal manera que en el recorrido que hacen 3 veces por semana, digamos lunes, miércoles y viernes, por poner un ejemplo, ahí solamente tendremos que entregar lo de la bolsa negra, que son los residuos orgánicos. El programa Basura Cero, como se está haciendo en Colombia, es una réplica de los proyectos exitosos en el mundo, que todo lo que son residuos orgánicos se tratan y se convierten en compost, de tal manera que si todo lo que es susceptible de reciclaje se llevan a estos centros de acopio y todos los residuos orgánicos se llevan a otros sitios donde son tratados y convertidos en abono, tenemos en realidad una basura cero. Y algo muy importante, en el relleno sanitario Doña Juana tenemos uno de los mejores terrenos agrícolas de la región y en este momento se están utilizando como tal. Entonces no hay derecho de que un terreno de producción agrícola como los que están en Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo se destinen para botar basura allí, además desperdiciando una cantidad de recursos. Si nosotros como ciudadanos empezamos a cambiar nuestra mentalidad y separamos in situ, es decir, en la casa, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras instituciones, estamos colaborando para que el planeta no se nos acabe más rápido, porque estamos sacando cualquier cantidad de recursos naturales, cualquier cantidad de extracción de vidrio, de materiales, para poder producir lo que estamos consumiendo ahorita. Pero si nosotros nos vamos a un proceso de reciclaje y somos conscientes de consumir menos, y nos va a costar menos plática, vamos a tener un ahorro y vamos a tener menos gastos de recursos naturales, de tal manera que los bogotanos, como ciudadanos y capital del país, tenemos la obligación de dar un buen ejemplo. La ciudad va a ser tan buena y tan positiva y sostenible ambientalmente como nosotros queramos que sea. Y esa es una tarea que nos corresponde a todas las personas que vivimos en esta ciudad, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pero sí estamos hablando de un promedio entre 650 a 700 volquetas o camiones que entran diariamente al relleno sanitario. Entonces podemos estar hablando de unas 600 a 700 toneladas. Un día en el relleno sanitario, pues el relleno trabaja las 24 horas. Las 24 horas está recibiendo todos los consorcios de los transportes de residuos de la ciudad y de 4 municipios aledaños a Bogotá, a Cundinamarca. Pues un día se trabaja por diferentes frentes. Está el frente de disposición, que es el frente donde llegan los carros de la basura, que son depositados en terrazas. Está la parte de la planta de PTL, que es la que recibe los licidiados, que es como cuando ya la basura se descompone, genera unos líquidos. Esos son captados por unas tuberías, trasladados a unos pondajes. Esos pondajes esos líquidos reciben un tratamiento y pasan a la planta de PTL, que es la última fase de los licidiados, donde a través de productos químicos se trata de que el agua que ya se vierte al río sea la menos contaminada posible. Pues en el relleno sanitario no manejamos el tema de los reciclables. Allá la basura que llega, lo que llegó allá se enterró, ¿sí? Allá no hay recicladores que hagan separación en la fuente directamente, no. Se tiene un proyecto gestión social de parte del operador y la unidad, se tiene un proyecto de separación en la fuente con las comunidades, donde se les enseña a reciclar, a separar, ¿sí? Hay un centro de acopio de una persona de la comunidad, que es la que se encarga como de recoger lo que son las botellas plásticas, las bolsas plásticas, el cartón, que es lo que más se recicla. Porque pues todavía no tenemos esa cultura del reciclaje, entonces muchas personas creen que reciclar es coger todas las botellas, las bolsas y el cartón o el metal y meterlo todo en una bolsa y listo, ya yo hice mi separación.
Pero si no lo hacemos adecuadamente, lo que hacemos es que contaminamos ese producto y cuando llegue a las manos de las rutas recolectoras, de los recicladores, eso no les va a servir a ellos porque una bolsa mojada contamina, una botella sucia contamina, las bolsas de leche si no se limpian, no se lavan, no se secan, tampoco contaminan los otros productos, entonces se pierde todo el proceso de recolección. Sé que la nueva licitación está por 11 años, nosotros llevamos ya 3 años. Todo depende de las licencias que genere la CAR, porque el relleno se trabaja por medio de terrazas, ¿sí? O fases. Entonces, a medida que va terminando una fase, se va pidiendo la licencia para construir la otra fase donde se va a depositar. Y cada fase o cada terraza puede tener una duración de 3, 4 años, depende el tamaño que los ingenieros propongan, ¿sí? Porque pues la CAR tiene unas medidas, tiene unos requisitos que el operador tiene que cumplir para poder realizar una terraza. Entonces, y son ellos los encargados de decir si hay licencia o no hay licencia para hacer la otra terraza. Entonces, en este momento estamos esperando una fase, que es la fase 2, esperando una licencia por parte de la CAR para poder seguir operando el relleno sanitario. La mayoría de los problemas de los ríos y las quebradas en Bogotá está asociada a las disposiciones de basura que hace la comunidad. A los ríos les llegan muebles, animales muertos, bolsas de basura, llantas, refrigeradores, etc. Y lo que no se le bota a los ríos se manda al relleno sanitario Doña Juana. Los desaciertos que se han tenido con el río Fucha, como con todos los demás cuerpos hídricos de Bogotá, es haberlos cogido como alcantarillas a cielo abierto. Eso es un error histórico que se tiene que empezar a corregir y se corrige aplicando algo que se llama un plan de saneamiento y manejo de vertimientos, un PSMV. ¿Qué es eso? Un PSMV es construir una cantidad de colectores de aguas residuales, que es instalar tubos en la margen norte y en la margen sur de los ríos para recuperar o captar allí mejor las aguas que se vierten al río. Entonces, esos tubos, llamados colectores, tienen que ir a un tubo más grande que es el interceptor, que va a ir desde Fucha hasta Tunjuelo y después a la planta elevadora de Canoas, de tal manera que así vamos a asegurar que solamente llegue al río Fucha las aguas pluviales, es decir, las aguas lluvias. Entonces, si ya el río no está contaminado, entonces no se justifica para nada tenerlo canalizado. Entonces tiene que venir un proceso de descanalización. Eso más o menos en líneas generales es lo que técnicamente tiene que hacerse con el Fucha, más un proceso de restauración hidrogeomorfológica que va desde el cauce, los taludes, la ronda y después la zona de manejo y preservación ambiental. Por eso, desde el plan de gobierno de la Bogotá humana se busca ordenar el territorio alrededor del agua, pero se necesita complementar eso con el plan de ordenación y manejo, de tal manera que el plan de desarrollo de la Bogotá humana más la formulación del PONCA necesariamente tendrán que modificar el plan de ordenamiento territorial o el MEPOT como se llama ahora, para que todos esos ajustes sean en beneficio de la restauración de la cuenca. Y sobre todo que este ejercicio tiene que ser un ejercicio, como se propone el piloto, para replicarlos en la cuenca del Tunjuelo, en la cuenca de Salitre y ojalá en la cuenca Catorca, de tal manera que nosotros sí podemos asegurar, conocemos cómo es que se debe hacer el proceso, pero necesitamos un proceso de participación ciudadana para que cada árbol que se siembre en la ronda, cada matica, por sencilla que parezca, tiene un propósito de restauración y necesita además una persona que la proteja. Bogotá se constituyó inicialmente como una ciudad de concreto que quería competir con otras ciudades en el mundo, de pronto el que más edificios tuviera, que más crecimiento tuviera. Y se dio un fenómeno bastante negativo que fue conurbar con otros municipios, es decir, absorber otros municipios. Ese fenómeno de conurbación llevó a que nos tomáramos a Suba, a Usaquén, a Fontibón, a Usme, etc. Y eso es una irresponsabilidad absoluta, seguir conurbando una ciudad. Nosotros tenemos que ponerle límite a las cosas y eso es lo que se pretendió con este plan de desarrollo de Bogotá humana. Realmente esto viene desde antes, pero la ciudad no puede seguir creciendo de una forma irresponsable. O sea,
El beneficio económico no puede medirse por la cantidad de edificios y de casas que se le metan a una ciudad, porque la ciudad tiene que ser también sostenible en agua, en redes de alcantarillado, en redes de infraestructura. Entonces, pensar una ciudad que crece desproporcionadamente, pero no sostenible desde lo administrativo, no sostenible desde lo operativo y no sostenible desde lo institucional, ese fue el gran error de Bogotá. Hay que seguir trabajando en esto de manera comprometida. Los reconocimientos que le han hecho al alcalde, bienvenidos, pero nosotros tenemos una obligación de trabajar muy objetivamente, verificando que las cosas que se han planeado se cumplan. Nosotros tenemos una condición de ser veedores ciudadanos para exigir el cumplimiento no solo de la norma, sino los mismos planes de desarrollo y ojalá ir más allá, porque es que la ciudad no puede pensarse solamente para un plan de gobierno que es transitorio, sino la ciudad tiene que pensarse en el tiempo para que la ciudad sea sostenible en todos los temas, económicamente, socialmente, ambientalmente, industrialmente, etc. Todos los temas tienen que ser integrales. Esa es la integralidad de una ciudad que responde a las necesidades de sus ciudadanos, pero que también responde a las necesidades del país y el resto del mundo. Ese es el propósito, hay mucha gente trabajando con nosotros, no somos los únicos, pero somos los que estamos liderando el proceso. Lo importante es que se sumen más manos que quieran aportar a este trabajo y sobre todo tener la conciencia clara de que si nosotros logramos recuperar nuestros ríos y quebradas, estamos recuperando unos espacios naturales para la ciudad. Nosotros queremos que la calidad de vida de los bogotanos se eleve mirando el río, apropiándose de él y no dándole la espalda. Por eso es tan importante que los niños, los jóvenes, los adultos, esto no es una cuestión que tenga estrato económico, sexo o credo religioso, no, esto se trata simplemente de que todos trabajemos en un fin de recuperar un ecosistema sobre el cual se construyó la ciudad para todos y sobre todo algo muy importante para las futuras generaciones, porque nosotros pues estamos en este cuartico de hora, pero la idea es que les podamos entregar a los chicos que vienen detrás de nosotros algo mejor de lo que nosotros recibimos, de tal manera que la invitación es que todos los que tengan que ver con la cuenca del río Fucha piensen y sepan que ese río se va a recuperar, pero que necesitamos la participación de absolutamente todos.